Muchas veces y constantemente nos preguntamos cómo empezar a sanar y soltar nuestro pasado. Ese pasado que cuando lo traemos a nuestra mente, cuando lo traemos a este presente, nos hace sentir dolor, tristeza, sufrimiento, nos duele el alma, nos duele el corazón. Es más, hasta lloramos muchas veces cuando recordamos, cuando traemos a nuestra mente esas imágenes, esos hechos, esas experiencias de nuestro pasado. Te pido que estés muy en atención, muy en apertura y también que estés investigando conmigo, por favor. No solamente que me pongas cuidado y que lo anotes y que luego digas, es que Chayanne dijo. No, mientras estás escuchándome, independientemente de lo que estés haciendo, juega conmigo. Es decir, aprende conmigo, cuestiona, formúlate las preguntas para ti mismo, para ti misma, por favor. Y esto te lo digo así, por favor, para que tú empieces a ser tu propio maestro, tu propia maestra y también tu propio aprendiz, ¿ok? ¿Cómo empezar a sanar y soltar nuestro pasado? Antes del cómo, yo te invito a que nos preguntemos lo siguiente. Pregúntate allá tú también. ¿Qué es el pasado? ¿Qué es el pasado? ¿Será el pasado un conjunto de registros, de experiencias, de hechos? Y estos registros, esto que está dentro de la memoria de nosotros como humanos, estas experiencias, estos hechos, ¿serán vivos o serán muertos? ¿Qué es el pasado? Y este pasado, ¿es algo vivo o es algo muerto? Si es algo muerto, ¿por qué? Porque pertenece, como lo decimos, a un pasado, porque fue meses, horas, años atrás. Si es el pasado algo vivo, ¿por qué tengo que ir a mi memoria, traer los recuerdos para acordarme de ese pasado? Y si estás muy atento, muy atenta, espero ir no tan rápido, para que empecemos a comprender que el pasado es algo muerto. ¿Y cómo sabemos que el pasado es algo muerto? Cuando dentro de mí hay ese movimiento en que tengo que ir a los recuerdos para acordarme del pasado. Ahí ya me doy cuenta que es algo muerto. Pero entonces ahí surge una pregunta. Tú me puedes decir, Chayanne, y entonces, ¿por qué yo traigo esas imágenes del pasado, esos recuerdos, y me duele? Lloro, me pongo triste, me da ansiedad, me da depresión. Y ahí es donde entra la siguiente pregunta. Y ya empiezo a responder cómo sanar y cómo soltar el pasado. Pero como este humano no te da tanto las respuestas desde el cómo, sino el por qué no he soltado el pasado. Porque el cómo sanar y cómo soltar el pasado, muchos dicen aceptándolo, abrazándolo y muchas cosas más. Y yo te invito hoy a que tú y yo nos preguntemos, ¿por qué no sano mi pasado y por qué no lo he soltado? Y muchas veces no podemos sanar ese pasado y no podemos soltarlo. No podemos ni sanarlo ni soltarlo porque precisamente durante el evento, en el momento en que a ti te hicieron sentir o te mostraron ese dolor, bien desde tu interior, desde lo más profundo, cuando tú creaste un hecho de algún modo, de alguna manera, y ya en otro episodio te voy a hablar o te voy a contar un poco más del por qué nosotros creamos nuestra realidad, por qué creamos los hechos. Entonces, ahí ya vamos a comprender que cuando nosotros creamos esos hechos,
esas experiencias dolorosas, no teníamos la conciencia suficiente, la comprensión, la sabiduría, la atención profunda para dejar fluir a profundidad la emoción que llegó en ese instante. ¿Por qué no sanamos y no soltamos el pasado? Una de las respuestas que te da este humano es porque en el momento del hecho, de la experiencia que nosotros llamamos dolorosa, ahí en ese instante no sentimos la emoción a profundidad. Y luego, muchas veces, pasan 10, 15, 20, 40 y hasta más años cargando con ese pasado, porque cada vez que llega la emoción, ¿qué es lo que nos dice nuestra mente? ¿Qué te dice tu mente? Pregúntate, ¿qué es lo que me dice mi mente cuando llega una emoción de tristeza a raíz de recordar mi pasado? ¿Qué es lo que me dice mi mente cuando llega ese enojo porque ayer me abusaron, me maltrataron, me humillaron? ¿Qué es lo que te dice ahí tu mente? Si te das cuenta, tu mente empieza, pero es que eso sucedió hace mucho tiempo. Ese abuso, eso fue en tu niñez. Ese maltrato, oye, ya hace 20 años, ya no hay que acordarnos de ello. Ves esa persona que te maltrató y que te hizo sentir mucho enojo, mucha tristeza. Y tú dices, pero es que eso ya pasó. Y ahí reprimimos la emoción. ¿Por qué no sanamos y no soltamos el pasado? Porque reprimimos la emoción. Porque cada vez que la emoción toca tu puerta, tu mente te dice, ya pasó el tiempo, ya eres grande, ya eres profesional, ya no eres una niña, pero es que ya no eres un niño, pero es que la religión dice que no hay que enojarnos, pero es que mi iglesia me dice que hay que perdonar, que hay que olvidarme de eso, me dicen otras personas. ¿Y cuándo? Lo que deberías hacer ahí es sentir la emoción. Llega a mi mente la imagen de el pasado. Vamos, te invito a que hagas el siguiente ejercicio conmigo. Trae a tu mente lo que más te duela del pasado. Tráela a tu mente. Ya sea tu abuso sexual, ya sea las humillaciones, el maltrato de papá, de mamá, el rechazo, el abandono, las injusticias de tu papá, de tu mamá o de alguna persona. Tráela a tu mente y date cuenta qué emociones llegan a ti. Ahí te vas a dar cuenta, en estos instantes, que empiezas a sentir tristeza, que empiezas a sentir mucha rabia, enojo, decepción, frustración, que te dan ganas de llorar. Y eso es lo que tienes que dejar fluir, la emoción que está ahí reprimida. Eso es lo que tienes que hacer. Suelta la emoción que llega ahí. Suelta ese sentir de enojo, de tristeza, de frustración, de rabia, de odio. Suéltalo. Y soltarlo es dejarlo fluir por tu cuerpo. Deja que ese odio, que todas esas emociones que están llegando ahí, fluyan por tu cuerpo. Esa es la manera, gente, de sanar y de soltar el pasado. No es olvidándote del pasado. El pasado no se puede olvidar. Muchas veces te empiezas a quedar sin ese, ¿cómo llamaríamos? Te empiezas a quedar
sin memoria, por decirlo así, o mejor, muchas veces te empiezas a olvidar de las cosas por querer olvidar tu pasado. Entonces se te olvida todo y tú vas es donde el médico y tú le echas la culpa a otras cosas. Y es en el fondo, tú de manera inconsciente te dijiste, quiero olvidarme de mi pasado. Es tan triste, es tan doloroso, sufrí tanto que quiero olvidarme de mi pasado. Y entonces te empiezas a olvidar de todo. Ahí está esa respuesta a Chayanne. ¿Por qué no me acuerdo de mi pasado? Allá en el interior, tú misma, tú mismo te dijiste, no quiero volver a recordar mi pasado. Me dolió tanto que, lo dejo allá atrás. El pasado no se olvida, el pasado se sana. El pasado, cuando hablamos de sanar y de soltar, es sintiendo la emoción y dejando que la emoción fluya, dejando que la emoción se apodere de tu cuerpo, así como estás ahorita. Y es más, especialmente en estos instantes, pueda que estés sintiendo mucho dolor en tu cuello y en tu garganta y, por supuesto, en tu mandíbula. Ahí se refleja de manera física la ira, el enojo, el odio contenido, aquello que no hemos dicho de nuestro pasado. Hasta acá te acompaño el día de hoy. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Chayanne Carrillo. En el próximo episodio te voy a hablar de cómo creamos nuestra realidad. Es algo bien profundo. A muchos les irá a chocar o otros lo irán a comprender a profundidad y va a ser maravilloso. Gracias por estar acá, gracias por aprender junto a mí. Te envío un abrazo de alma a alma, pero en serio, siéntelo ahí donde estás. Recuerda que no estás solo, no estás sola, que todos somos uno. Te habló Chayanne Carrillo y es momento de sanar y despertar. Bendiciones.